Ramón Franco, un documental que revive la extraordinaria y desconocida historia del hermano menor de Francisco Franco. Fue un piloto excepcional que logró la mítica gesta del Plus Ultra, la primera travesía del Océano Atlántico Sur con un hidroavión. Una biografía que destaca su virulenta militancia republicana y su actividad anarquista. Ramón, el otro Franco. A continuación, en Canal de Historia. ...1926 es un año glorioso para la aviación española. 4 aviadores a bordo de un frágil hidroavión de madera y tela realizan una proeza: cruzar el Atlántico Sur emulando la hazaña de Cristóbal Colón. Al mando de esta gesta, Ramón Franco, un héroe sorprendente para una época convulsa. Su fama llegará a ser tal que solo será eclipsada más tarde por su propio hermano Francisco. Esta es la historia de un hombre irrepetible, Ramón Franco, héroe primero, encumbrado por gobiernos y multitudes y después relegado por la historia al olvido. Pero es la historia también de un Franco anarquista, diputado republicano, anticlerical y masón, que finalmente morirá combatiendo a la República. Ramón Franco es, como su hermano Francisco, gallego. Nace en 1896 en el Ferrol, en una sociedad, la española, agitada, en pleno desastre del 98. La familia de Ramón es provinciana. Nicolás, su padre, contable de la Armada, es un joven inquieto y picarón al que le encanta debatir en las tertulias de café. La madre, Pilar Bahamonde, al contrario, es muy religiosa y mujer de su casa. Eso es indudable que, bueno, como en todas las familias, pues hay unos hijos que se parecen más al padre, otros hijos que se parecen más a la madre, y en este caso Nicolás y Ramón se parecían mucho más al padre. Aunque el padre, mi abuelo, pues tenía un carácter aún más fuerte. Pero el matrimonio se separa cuando el menor de los Franco, Ramón, cumple 11 años. Ese mismo año, su hermano mayor, Francisco, ingresa en la Academia Militar. La madre de los Franco desea que su hijo pequeño sea sacerdote. Sin embargo, Ramón, que es un adolescente muy resuelto, quiere seguir los pasos de su hermano Francisco. Y los dos van a acabar en la Academia Militar. Y a pesar de eso, sus trayectorias vitales, sus talantes, su pensamiento, su carácter son completamente diferentes. Ya en la academia, Ramón Franco comienza a soñar con los aviones, que todavía son poco más que unos trastos de madera y tela. Sin embargo, tras graduarse a los 18 años con el rango de segundo teniente, Ramón aún presta 3 años de servicio en la infantería, en la Guerra de Marruecos. Allí se gana el apodo de El Chacal. Ramón es un hombre de acción, valiente y temerario. A pesar de su arrojo, nunca es herido. Su hermano Francisco sí, lo que le proporciona un importante ascenso. En este duro entorno, Ramón luce su peculiar estilo militar. Se gasta la paga en juergas y locales de alterne. En Larache, todo el mundo le conoce como un joven oficial rebelde y exhibicionista. Era, bueno, pues un chico nada tímido, desde luego. En la academia, desde muy al principio, empezó a liderar un poco las juergas de la cantina, empezó a saber protestar, empezó a provocar. Era un adolescente en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Por fin, atraído por la aviación a principios de 1920, se incorpora al servicio de aeronáutica militar en Getafe, cerca de Madrid. Después es trasladado a Cuatro Vientos, cuna de los grandes pioneros de la aviación española. En los años 20, el control de los aparatos en vuelo depende de la pericia de los pilotos. Y un buen piloto lo es, sobre todo, por despreciar el riesgo.
son gente, por supuesto, valiente, porque si no sería imposible, por supuesto, gente un poco aventurera, en el sentido porque la aeronáutica de aquella era una aventura en sí misma. Si a eso une que en aquella época la aeronáutica no militar, sino civil en el mundo, traía también un halo de romanticismo, de que los pilotos eran, pues eso, llamemos que hasta entre las chicas parecía que tenían un cierto, pues eso llama también a mucha gente a participar. Pronto solicita de nuevo un destino en la guerra, en Marruecos. Allí descubre los hidroaviones, unas máquinas que le acercan a la tradición marinera de su familia. Normalmente estos aviones les llamaban en aquella época botes voladores, porque efectivamente era un bote que volaba. Estaban más pensados para el agua que para el vuelo. Entre 1921 y 1922 realiza más de 150 misiones peligrosas en las que a veces llega a perder el avión. Por su labor en Marruecos es recompensado en 1923 con la Medalla Militar Individual. Este reconocimiento coincide con la aparición en escena del que será su más poderoso enemigo, el general Miguel Primo de Rivera. Mientras Europa vive los felices años 20, España no acaba de entrar en términos políticos en el nuevo siglo. La alternancia entre liberales y conservadores en la restaurada monarquía sume al país en el desconcierto y corruptelas. Persisten unas enormes desigualdades. Cuando el general Primo de Rivera asume el poder, el 13 de septiembre de 1923, la restauración ya tiene muchas goteras. Se suceden los atentados, se produce la masacre del ejército español en Anual. Primo de Rivera se alza con el beneplácito de Alfonso XIII para tratar de poner orden. Primo de Rivera tenía mala fama. Era un señor que había conseguido escalar en la carrera militar a base de que, bueno, pues su tío, Marqués de Estella, título que él heredó, pues había sido un montón de veces ministro y era una persona muy influyente en los medios conservadores. Desde el principio, Ramón Franco odia a Primo de Rivera. Hay una anécdota que una vez que Primo de Rivera fue a Marruecos, Ramón pues, se presentó a formar filas con correaje y pistola, exclusivamente. Y bueno, y dijo que es que la orden solo rezaba que había que ir con correaje y pistola. Este constante enfrentamiento será uno de los principales obstáculos en su vida, incluso en su matrimonio. Carmen Díaz Guisasola, una joven de familia acomodada, se convierte en la esposa de Ramón en 1924. Ramón me gustó desde el principio, tal vez porque fue el primer hombre que conocí. Parecía muy seguro de sí mismo, con una enorme autoridad en todo lo que hacía. Me atraía su fuerza, su personalidad, su locura. Porque estaba un poco loco, pero era un loco divertido. Yo creo que es un matrimonio a primera vista, ¿no? Un golpe de esto muy típico en él, de, bueno, pues ahora me caso, ¿no? Y, bueno, y se casó. Lo que yo estoy convencido, aunque, en fin, por lo que me he ido enterando, he puesto en el libro más bien poco, bueno, este hombre, entre otros gustos, tenía el buen gusto de gustarle las mujeres, ¿no? Se casan sin pedir permiso al rey, lo que entonces es obligado para un oficial. La joven pareja se traslada a vivir a Melilla. Allí Ramón Franco vuelve a sus extravagancias. Poco a poco parecía irse convirtiendo en un auténtico africano, hasta el punto de que incluso físicamente parecía uno más de sus habitantes. Moreno, renegrido por el sol, hablaba árabe con ellos, vestía chilaba y leía durante horas y horas el Corán. Yo creo que estaba más ligado a los de abajo que a los de arriba, permanentemente. Había la actitud de un rebelde ahí, como sin causa, pero un rebelde. Y los de abajo pues eran los marroquíes, los moros, vamos. Y los de arriba eran sus grandes jefes militares. Siempre trató mejor a los soldados que a sus propios jefes. Es en esta época, en Melilla, nada más casarse, cuando Ramón Franco comienza a tramar su gran sueño: cruzar el Atlántico desde España hasta Argentina. Ese vuelo significaba algo más que una aventura. Por culpa de ese vuelo, nuestras vidas, la suya y la mía, iban a cambiar para siempre.
Ramón Franco justifica así, en la memoria del viaje que publicará en 1926, cómo surge la idea de la aventura, el raid del Plus Ultra. Al mirar un mapamundi y examinar las rutas para uno de estos raids, en que además del mérito del piloto se pusieran de manifiesto otros méritos de estudio y se sentaran normas para la futura navegación aérea de continente a continente a través de mares y desiertos, comprendí que el vuelo al Plata unía a todo esto los peligros del océano y de las regiones ecuatoriales. Yo creo que era muy impetuoso, es decir, cuando se le metía algo en la cabeza iba por todas. Era un hombre inteligente, era un hombre muy inteligente. Y en ese momento, pues, se le metió en la cabeza cruzar el charco a bordo de un hidroavión, ¿no? Lo que quería era demostrar que un buen piloto y un buen navegante eran capaces de conseguir la misma precisión que tenía la navegación marítima, con lo cual les permitiría después, con un buen avión, decir, se puede unir Europa con América mediante la avión. Franco solicita la ayuda de un buen amigo para elaborar la ruta, el capitán Mariano Barberán, experto en cálculo y navegación. La hazaña puede ser muy rentable, así lo comprende enseguida Primo de Rivera. Además, es muy barata, apenas $500,000 de pesetas de la época. Es curioso porque Primo de Rivera, por razones de propaganda, me imagino seguro, apoyó personalmente el vuelo del Plus Ultra. El ejército español acaba de encargar a Italia 4 hidroaviones Dornier One. Uno de ellos será el elegido para la gloria. Mariano Barberán abandona el proyecto y Franco elige para sustituirle a un viejo camarada de la guerra de Marruecos, el artillero Julio Ruiz de Alda. Con el tiempo, Ruiz de Alda se convertirá en un gran amigo de Ramón, a pesar de que la política les alejará años más tarde. Julio Ruiz de Alda será junto a José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Como mecánico de vuelo, Ramón Franco elige a su inseparable Pablo Rada. Lo que yo necesitaba en vuelo lo tenía Rada. Confianza ciega en mí, salud fuerte, inteligencia, peso reducido, desinterés, sacrificio, arrojo hasta la temeridad, hombre de pocas palabras como soy yo, y por otro lado, necesitaba recompensar a este muchacho que conmigo había compartido los peligros de la guerra, a quien en vuelo muchas veces las balas contornearon su silueta. Rada era su fiel servidor, su chuti, su machaca, su hombre de confianza para las cosas menos santas, además. Y Ramón desde el principio se convierte en un ídolo para Pablo Rada y lo sigue hasta el final de sus días. Ramón Franco ya tiene su tripulación y el hidroavión está listo a finales de 1925. El Dornier Wall, de patente alemana, está equipado con 2 motores Napier de 12 cilindros y 450 caballos con depósitos suplementarios de combustible. Oficialmente puede cargar 2.000 kilos, pero Franco demostrará que es capaz de mucho más. Un chiste muy popular de la época afirma que el Plus Ultra era como un huevo frito. La sartén alemana, el aceite italiano, pero los huevos españoles. En el Museo del Ejército del Aire guardan celosamente esta réplica. Una vez que el hidroavión ha sido probado, Primo de Rivera cita a Ramón Franco y Ruiz de Alda en Madrid. Allí se ven obligados a sumar a la expedición al teniente de navío Manuel Durán, piloto de la Armada. A cambio, la Marina apoyará el vuelo con 2 barcos. Y es también en Madrid donde el rey Alfonso XIII conoce a Ramón y se entusiasma con la aventura. Alfonso XIII, como sabéis, era un hombre que todos los nuevos inventos y todas se entusiasmaba. Era un hombre, lo era en los coches, lo eran los caballos y lo era en la aeronáutica. Si además unimos que Ramón Franco tenía la especial simpatía y cuando tuvo la audiencia y le contó las posibilidades, él vio también la posibilidad de hermanar de una forma fehaciente, volver a repetir lo que Cristóbal Colón había hecho tantos años antes, pues se entusiasmó y le gustó la idea y él la apoyó. Todo el mundo compara el raid con la gesta de Colón. Para no ser menos, se decide que el Plus Ultra despegue en su viaje hacia América desde Palos de la Frontera. Con él viajará hasta Canarias el reportero Leopoldo Alonso. Franco de Alda
El mecánico y el operador que queda detrás de la cámara hacen los preparativos en la base de Marchica para dejar listo el Plus Ultra, que ha de realizar aquel vuelo a la Argentina que alcanzó resonancia mundial. Poco antes de partir, el hidroavión es definitivamente bautizado. Plus Ultra es la afirmación del movimiento y, sobre todo, en cualquier momento de desfallecimiento, recordar el nombre de la nave Plus Ultra, más allá, debía hacernos recobrar la energía para luchar hasta lo imposible. El 19 de enero de 1926, tras superar las numerosas despedidas y banquetes con que les agasaja Melilla, la tripulación del Plus Ultra comienza su periplo. Ya en Huelva se fija la fecha de partida. Será en Palos el 22 de enero. Ramón Franco y sus compañeros visitan el monasterio de la Rábida, al igual que hiciera Colón 434 años antes. En esta sala, Ramón y su equipo ultiman detalles. El monasterio conserva aún la huella del paso de los aviadores. El de Alfonso XIII con los protagonistas. Aquí son los protagonistas y los jefes de Estado de los países que tocan. Aquí es uno de los momentos de llegada del relato. Aquí en el momento aquí al lado de la Rábida, y en el momento de levantar el vuelo en el muelle de la Reina. Veas. Y el crucero argentino que traerlos. Todavía hoy en día, el 22 de enero, se considera día festivo en Palos de la Frontera. Sus 7.000 habitantes rinden cada año homenaje a los héroes del Plus Ultra. Cultural y religiosa. Es mi Huelva por la ría, una copla que se baña, y es mi Huelva por la ría. Un día antes de la partida, Huelva queda desierta. Sus habitantes se trasladan a Palos para despedir al Plus Ultra. Los aviadores pasan la última noche en vela. La multitud no para de cantar y tocar las guitarras bajo el balcón de sus habitaciones en el Palacio del Conde de Valdeáguilas, hoy convertido en residencia para ancianos. Y es guitarra y aguardiente y mostrador. Y es muy probable, yo no sé si desayunaron o no, pero mucho me temo que no, porque, bueno, ya digo, la noche anterior el baile se alargaría bastante. Además era una característica de tanto menos del comandante Ramón Franco, pero sobre todo de Pablo Rada, ¿no? Que en cada una de las escalas pues confraternizaba mucho con la población y siempre pretendían conocerla a fondo. A las 6 de la mañana se ponen en pie los insomnes héroes. Son conducidos por una muchedumbre enardecida hasta la bahía de Huelva. Hambrientos y sin haber pegado ojo, se embarcan en el hidroavión. A las 7:47 horas del 22 de enero de 1926, Franco pone en marcha los motores del Plus Ultra. El hidroavión despega y pone rumbo a Las Palmas de Gran Canaria. A una media de 163 km por hora, tardan 8 horas en alcanzar Las Palmas. El mal tiempo y algunas pequeñas averías les entretienen 4 días en Gran Canaria. Tras aligerar el aparato, Franco eleva el Plus Ultra, apurando en el despegue hasta el último metro de la bahía de Gando. Pone rumbo a Cabo Verde. Hasta ese momento, nadie ha cruzado los 2.850 kilómetros que distan entre Cabo Verde y Pernambuco, la actual Recife. El hidro es aligerado hasta el punto de prescindir del botiquín. Después de 12 horas de vuelo, la isla Fernando Noroña aparece frente al morro del avión. El sol comienza a ponerse. Cuando la isla se ve aún muy lejos, se hace de noche. Deciden recorrer las millas que faltan navegando. Esta carrera con el sol me dejará mientras viva recuerdos inolvidables. La navegación por superficie durante las 2 horas y media que siguieron hasta la llegada a Fernando Noroña, envueltos en profunda oscuridad y mar gruesa.
fue de gran dificultad. Al llegar a la isla, se ven obligados a dormir en el grasiento hidroavión medio inundado. La siguiente etapa, mucho más breve, permite incorporar de nuevo a Durán, que ha viajado en los buques de apoyo. Despegan de la isla para cubrir los 540 kilómetros hasta Pernambuco. Pero cuando faltan 112 para llegar, todo está a punto de acabar en tragedia. La hélice trasera se rompe y Franco consigue mantener el avión en el aire gracias a su arrojo. Y aquí sí que puso en manifiesto Ramón Franco su capacidad de piloto, porque si no es un gran piloto no hubieran llegado. Tuvo que ir sorteando lo que nosotros decimos magrear la palanca para ir sorteando las dificultades de que el avión se le venía abajo y a fuerza de ganar, soltar, tirar y dar. En Pernambuco les esperan los repuestos. Las reparaciones durarán casi 4 días. El 4 de febrero despegan hacia Río de Janeiro. Es la primera vez que un avión recorre los 2.100 kilómetros que separan ambas ciudades brasileñas. Por la tarde, a las 5:25, el casco del Plus Ultra se baña suavemente en las tranquilas aguas de este delicioso paraíso. Es tal la afluencia de embarcaciones que nos esperan que una de ellas, en medio de aquel desorden, se acerca demasiado y nos rompe los timones. Me desespero, pierdo la corrección, pero los culpables del desaguisado aplauden a rabiar. El recibimiento merece verdaderamente los honores de llamarle brutal. Pero es que cuando llegaban a tierra era un sufrimiento, aunque era de alabanza, un sufrimiento continuo si a eso unimos, que eran jóvenes, que las mujeres se les debían de dar fantásticamente y que se pasaban entre banquetes, bailes, etcétera, etcétera. Muchas horas cuando iban a realizar la segunda etapa estaban francamente cansados, no tanto del vuelo, sino como de los agasajos que le habían dado en la ciudad que visitaban. Ramón Franco llega a encerrar bajo llave en la habitación de su hotel a Pablo Radá para evitar que se pierda de juerga en juerga. El 9 de febrero de 1926, el Plus Ultra abandona, con algunas dificultades técnicas, Río de Janeiro y pone rumbo a Montevideo. Esta será una de las decisiones que más problemas acarreará a Ramón. Primo de Rivera le ha prohibido visitar Uruguay tras haber sido criticado por los políticos demócratas uruguayos. Pero Ramón Franco desobedece. En Montevideo, tras 12 horas de vuelo, de nuevo el recibimiento es desproporcionado. Pudieron los policías protegernos de este entusiasmo, pero en cambio no pudieron evitarnos que desde todos los balcones de nuestro recorrido nos arrojaran palomas y enormes ramilletes de flores que al caer sobre nosotros nos producían más daño que un bombardeo serio. Solo quedan 220 kilómetros, los que separan Montevideo de Buenos Aires. El día 10 de febrero, a las 12 horas y 27 minutos, el Plus Ultra se posa sobre las aguas del Río de la Plata, culminando uno de los más famosos vuelos de la historia. Desde su partida de Palos, el hidroavión ha recorrido 10.270 kilómetros y permanecido en el aire 50 horas y 39 minutos. Aunque Franco y su tripulación han invertido 20 días en cubrir el trayecto. Todo Buenos Aires sale a recibirlos. Carlos Gardel les dedica este tango. El rey del aire tendió sus alas y fue radiando como el sol que al mundo baña, con la proeza de 4 hispanos que son un timbre más de gloria para España. Reduciendo un poco los motores, oímos la inmensa algarabía y el intenso clamoreo que escapa de pechos y bocinas, atronando el espacio en tal forma que difícilmente recordará Buenos Aires un momento parecido. Desde Pano el águila vuela y a Colón con su gran caravela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Franco y de los geniales, los tres Conradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación. Los 4 que iban en el avión tenían que ser 4 hombres muy valientes. Tenían que echarle meboles porque la verdad es que atravesar un mundo desconocido de mar y de tierra que nadie lo había hecho, con todas las inclemencias que se encontraron, tienes que ser un hombre
con gran valentía personal. Ramón es ya el español más famoso de su época, eclipsando a su hermano Francisco, que acaba de ser nombrado general. Sin embargo, la fiesta se le va a agriar. Ramón planeaba regresar a España vía Chile, Cuba y Estados Unidos. Primo de Rivera, tras sopesar el coste del raid de regreso, decide regalar el Plus Ultra a la República de Argentina. Una vez más, Ramón ve al dictador como un obstáculo. Franco reaccionó, ahí le salió su carácter y reaccionó de muy mala forma, en el sentido que suprimió y permaneció encerrado en la habitación de su hotel 2 o 3 días, despreciando todos los agasajos, homenajes que le iban a hacer. Llamemos muy enfadado por la decisión que habían tomado y que él creía que era errónea. Finalmente, Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada se embarcan hacia España en el transatlántico Buenos Aires. Cuando el Buenos Aires zarpó con nuestros cuerpos para devolverlos a España, nuestras miradas quedaban fijas en el Plus Ultra, hasta que se perdió de vista con la distancia, asomando entonces una furtiva lágrima a nuestros ojos por aquel trozo de España que estaba destinado a deshacerse poco a poco en la oscuridad de un hangar o en la fúnebre sala de un museo. Hoy el Plus Ultra reposa en el Museo Udaondo en la ciudad de Luján. En España, Ramón y su tripulación son recibidos como héroes. El rey acude a saludarlos al transatlántico. Toda España está pendiente de ellos. Toda, menos el presidente del gobierno, Primo de Rivera, que no acude a recibirles. El Plus Ultra le catapulta a la fama universal y entonces hay como una tensión con Primo de Rivera, que Primo de Rivera no puede aceptar, y que Ramón Franco tampoco puede aceptar, ¿no? Conocido es el entronconazo que tiene con Primo de Rivera, que le manda a volver antes de tiempo, porque ya sentía un poco los celos de aquel hombre que se estaba convirtiendo extraordinariamente famoso en España. Más tarde, cuando el dictador prepara en Jerez, su ciudad natal, otro recibimiento, Franco le da plantón y se marcha a Madrid a darse un baño de multitudes. A partir de ese momento, la enemistad entre piloto y dictador se convierte en foco de atención de la opinión pública. El ego de Ramón crece. Su esposa asiste a la transformación de su marido. Ramón se fue volviendo presumido, no sintiéndose incómodo con tanta gente a su alrededor acosándoles. Creo que incluso buscaba la popularidad, porque cuando le pedía que me llevara a algún sitio donde no hubiera nadie, donde solo estuviéramos él y yo, nunca me hacía caso. A la hora de mayor público llegábamos al restaurante más concurrido y procuraba que nos sentaran en la mesa que estuviera más a la vista. Yo creo que la motivación del viaje en parte fue ser el centro de todas las miradas. En ese sentido, y yo el rasgo de personalidad que más destacaría en Ramón Franco es el histrionismo en ese sentido, ¿no? Como necesidad de ser aplaudido, de ser admirado, de no pasar nunca desapercibido. El propio Alfonso XIII se presta a este juego. El 11 de abril del 26 condecora a los tripulantes del Plus Ultra. En el mismo acto se le otorga a Primo de Rivera la medalla laureada de San Fernando. El rey se deshace en elogios con Ramón Franco, mientras que el dictador es ignorado. Pero poco después, Ramón comete un error. Argentina cede el correo aéreo con Europa a una compañía francesa. Franco tacha de incompetente al embajador español y Primo de Rivera le arresta durante un mes. El rey, una vez más, le echa un capote. Le levanta el castigo para evitar un escándalo internacional. Pero poco a poco, Ramón se crea un círculo de enemigos en el gobierno y siente la necesidad de revalidar su condición de héroe. A pesar de su pésima relación con el dictador, consigue que le apruebe un nuevo proyecto: dar la vuelta al mundo en un hidroavión mucho más grande que el Plus Ultra. Es el Numancia, un Superwall que se montará apresuradamente en Cádiz. Eduardo González Gallarza, experimentado piloto, se suma a Franco y Ruiz de Alda. Este vuelo no lo preparó tan a fondo como había preparado el vuelo de Plus Ultra. Despegó, como todos sabéis, y muy próximo a la costa española, por decirlo de alguna forma portuguesa. Tuvo que amerizar, el avión no sufrió daño, tuvieron que regresar como un barco
él creía que con una pequeña reparación, entonces encontraron que los daños eran más profundos, que se le había inundado la bodega. Pero Ramón no desiste. Franco y Gallarza prueban unos meses después un nuevo hidroavión ítalo-alemán, el Dornier 15, mucho más ligero. Franco se convence de que este aparato le devolverá la fama. El proyecto de vuelta al mundo es sustituido ahora por un vuelo de ida y vuelta a Estados Unidos. Este nuevo raid se va a convertir en una aventura digna de un guión de película. Mientras Franco prueba el Dornier 15, en Cádiz se construye una réplica, el Dornier 16, y el gobierno le ordena que vuele con el aparato español. Franco, Ruiz de Alda y Gallarza, convencidos de que el avión gaditano no está a punto, cambian las matrículas. Prometen no desvelar jamás el cambiazo y deciden volar con el Dornier 15 disfrazado de Dornier 16. El 21 de junio de 1929 despegan en Murcia, seguros de que brindarán bajo la Estatua de la Libertad. El pronóstico de meteorología había sido desacertado. No se les dijo que iban a tener un viento de cola muy favorable, entonces el avión adquiere una gran velocidad y sobrepasan las Azores sin poder amerizar y reabastecer de combustible. Cuando el combustible se acaba, se ven obligados a posarse en mitad del Atlántico. Con la radio averiada, nadie sabe dónde están ni lo que les ha pasado. Pasan los días. Tratamos de recoger agua de lluvia. Después de un fuerte chubasco, obtenemos escasamente medio litro de agua bastante sucia. Echamos mano entonces del último recurso, el agua de los motores, que suponíamos mala y casi imposible de beber. Nuestra sorpresa y alegría suben de punto al comprobar que es una agua clara e insabora, de la que disponemos el enorme tesoro de 130 litros. Además de eso, él raciona los alimentos. Y una vez descubren que Ruidalda, que es un hombre de un cierto peso, pues ha incumplido ese racionamiento. Entonces le dicen de broma que le van a cortar algunas libras de su jugoso muslo. Pero quiere decir que en esas dificultades tuvieron un gran compañerismo, una gran relación. A los 7 días, el agua les llega a la cintura. El avión amenaza con desmenuzarse y el mecánico Madariaga se afana en nivelarlo. La belleza del espectáculo que nos ofrecía el temporal era sorprendente, y en tan emocionante situación mirábamos a la muerte cara a cara, con la tranquilidad de conciencia del que siempre ha cumplido con su deber y con la emoción sincera que produce la incertidumbre. Al 8º día, en España se les da por muertos. Primo de Rivera pide un minuto de silencio por los aviadores. Se pone fin a las tareas de búsqueda. Pero entonces el portaaviones británico Eagle, de ruta hacia Gibraltar, encuentra a los náufragos. Franco es una vez más para el pueblo el héroe que vence al Atlántico. Y en esos momentos donde, bueno, no perdieron la vida de casualidad, estaban perdidos en medio del Atlántico, pues sí, se comporta como lo que era, un tipo valiente, un líder. Es que la valentía es una virtud muy grande. Conseguía, yo creo que una de sus habilidades era que conseguía hacer de situaciones difíciles y momentáneamente adversas, conseguía hacer después, capitalizarlas de alguna forma favorablemente para la geste y obviamente también favorablemente para él, ¿no? Hasta ese momento, solo la esposa de Ramón, Carmen, creía que los aviadores estaban vivos tras 8 días de naufragio. Pero cuando el piloto regresa, sufre una grave desilusión. Cuando vi a Ramón corrí hacia él, pero la multitud me impedía aproximarme. La propia policía era incapaz de contener a tanta gente. Casi no nos pudimos saludar. Confieso que eso me dolió profundamente, porque me pareció que él estaba más pendiente de los aplausos que de los esfuerzos de su mujer por abrazarle. El gobierno no olvida que Franco y sus compañeros de aventura dieron el cambiazo y dejaron el hidro español, el Dornier 16, olvidado en un hangar. Primo de Rivera reprende duramente a Ramón Franco delante del rey. Toda la tripulación es citada ante un tribunal militar. Ramón es expulsado de la aviación. La verdad es que fueron también algunas rencillas, aparte de que efectivamente desde el punto de vista objetivo había cometido faltas graves. Yo creo que fueron las rencillas también internas ahí. Y su rebeldía y su
Era un hombre incómodo. El aviador se convierte en un conspirador contra el régimen de Primo de Rivera y el propio Alfonso XIII. Su casa, en la calle José Picón de Madrid, se transforma en centro de reunión de los opositores más radicales a la monarquía. El carácter de Ramón ha cambiado profundamente y me siento cada vez más sola. Nuestra casa, en la que comenzamos a vivir con algunas estrecheces económicas, continúa siendo el lugar de reunión de gentes a quien no conozco. Me estoy convirtiendo en una auténtica fregona. Frecuentemente se quedan a comer y he de preparar comida para todos. Se sientan en la mesa a comer y yo he de cenar sola en la cocina. Ramón ingresa en la masonería y se rodea de los amigos anarquistas del mecánico Rada. En 1930, cuando el régimen del general Primo de Rivera se hunde, Ramón está volcado ya en soltar arengas revolucionarias en los cuarteles de media España. Se toma sus causas muy en serio. Es un conspirador tremendo. Yo creo que hizo mucho daño a la monarquía, en efecto. A pesar de la caída de su gran enemigo, el dictador, Ramón sigue oponiéndose al nuevo gobierno del general Berenguer. Su hermano mayor, Francisco, trata de calmarle en diversas cartas. El día que España sepa que tu conducta no es de orden y pura, desengáñate, Ramón, que los que hasta hoy creen en ti te rinden tributo de admiración como aviador glorioso, te repudiarán y volverán la espalda como elemento de desorden. Ramón le contestará inmediatamente. Como estoy profundamente convencido de que los males de España no se curan con la monarquía, por eso soy republicano. ¿Está bien claro? Creo sería una gran desdicha para España que perdurase la monarquía. Hoy se es más patriota siendo republicano que siendo monárquico. Pero claro es, esto es incomprensible cuando la vida que se ha creado uno le lleva a tratarse con las clases aristócratas y más acomodadas del país, como te pasa a ti. Los prestigiosos hermanos Franco se convierten en la viva imagen de la España dividida ante la inminente república. Yo creo que su hermano Francisco nunca se portó mal con él. Yo creo que Ramón se portó peor con Francisco que Francisco con Ramón. Hay una historia de una carta personal de Francisco a Ramón que Ramón contesta en público, publicándola por panfletos distribuidos por Madrid o en los periódicos, que es una canallada. Y hay textos de Franco, sobre todo textos no públicos, de Franco dictador, en donde hay esa referencia a su hermano como una especie de bala perdida, como una especie de sujeto que es el baldón o el pendón de la familia, ¿no? En octubre de 1930, Ramón Franco es detenido a instancias de su propio hermano Francisco. El hermano mayor teme que Ramón, que alardea de disponer de bombas para cometer atentados, acabe haciendo una locura. Ramón es encerrado en el penal militar que existía en este solar junto a la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. Pero cuando lleva en prisión mes y medio, Ramón va a protagonizar otro episodio novelesco. El último día de su estancia en prisión, yo, como hacía diario, le llevé a la cárcel un canastillo con la comida y las mudas de ropa limpia. Bajo la ropa, en la canastilla, venía el último accesorio imprescindible, una cuerda fuerte y resistente y con nudos de trecho en trecho. Por otra parte, su forma física era inmejorable. Entre la dieta y la gimnasia, Ramón anduvo preparando el plan de fuga más adecuado. Su imaginación calenturienta le llevó a pensar que el más idóneo sería cerrar los viejos barrotes de una reja por una ventana que daba al patio de vigilancia. Ramón Franco escapa del penal, pero deja en su celda una carta dirigida al presidente del gobierno, Dámaso Berenguer. Hoy soy yunque y usted martillo. Día vendrá en que usted sea yunque y yo martillo pilón. Ramón se fuga de la cárcel, cosa que no debe ser fácil, y anda por clandestino por Madrid, y claro, con el morbo que eso produce en los medios de comunicación de la época. O sea que ahí se equivocó don Francisco Franco respecto a su hermano, ¿no? Creyó que lo tenía a buen recaudo y era difícil tenerlo a buen recaudo. Cambia de piso constantemente. Bajo sus órdenes, su esposa Carmen compra un arsenal de hasta 100 pistolas. Como yo conducía bastante bien un automóvil, lo que no era muy frecuente en aquellos días, andaba constantemente en viaje relámpago con el Chrysler a San Sebastián por Irún. Al llegar a mi destino, el coche era sustituido por otro exactamente igual y con la misma matrícula, que regresaba cargado de armas ocultas en compartimentos secretos bajo los asientos y el chasis. Las armas se almacenaban en nuestro propio chalet.
entre los continuos registros, fueron enterradas en el jardín. En diciembre de 1930, en Jaca, se produce un primer levantamiento militar republicano que fracasa. 3 días más tarde, Ramón Franco y el general Queipo de Llano se presentan en el aeródromo de Cuatro Vientos en una intentona de golpe militar contra la monarquía. En esta sala redactan unas incendiarias octavillas. Españoles, se ha proclamado la República. Hemos padecido muchos años de tiranía y hoy ha sonado la hora de la libertad. Los defensores del régimen caduco que salgan a la calle, que en ella los bombardearemos. ¡Viva la República Española! Ramón Franco emprende una acción espectacular que no estaba en el plan. Vuela hacia el Palacio Real para bombardearlo. Pero al llegar al lugar ve a unos niños jugando en los jardines y no arroja las bombas que lleva el copiloto, su inseparable Pablo Rada. Cuatro Vientos se rinde. Franco, Rada y otros aviadores insurrectos huyen a Portugal. Franco viaja a Amberes. Allí es recibido por Francesc Macià, el que será primer presidente de la Generalitat de Cataluña. Trata de unirse al grupo de republicanos que conspira contra Alfonso XIII en París, pero Indalecio Prieto y Manuel Azaña, entre otros, desconfían de su irreflexivo ímpetu. Su hermano Francisco intenta recuperarle de nuevo. Es posible, Ramón, que en tus desvaríos no sientas las amarguras que a todos nos causas, en que al dolor de verte equivocado y apasionado y ciego, fuera de la ley y de todo principio, se une la posibilidad de que termines tu vida fusilado y abandonado por todos. Querido hermano, recibí tu carta y las 2000 pesetas que te devolveré en cuanto pueda. No me asusta el fusilamiento. Si me marché de España, fue para seguir en la brecha. El 12 de abril de 1931 se convocan elecciones municipales. La alianza entre republicanos y socialistas arrasa en los comicios. Alfonso XIII suspende la monarquía. Llega la Segunda República. Al día siguiente, Ramón Franco regresa a España, nombrado jefe de la aeronáutica. De nuevo está en la cresta de la ola. Sus enemigos han sido derrotados. Alfonso XIII exiliado, Primo de Rivera muerto, Berenguer y Mola procesados. Ramón se vuelca en su tarea revolucionaria. Colabora a las órdenes de Manuel Azaña, ministro de la Guerra, en la reforma del ejército. La purga de militares monárquicos lleva a la reserva a su hermano Francisco. Paralelamente, la vida privada de Ramón se complica. Exige a Carmen, su esposa, que se adapte a su nueva vida de revolucionario republicano. En una ocasión, iban a una fiesta. Ella se puso un vestido rojo y él le dijo que se quitara el vestido y ella le dijo que por qué y directamente la metió en la bañera y dice ahora te lo quitas directamente, ¿no? Prohíbe a Carmen confesarse con el sacerdote ante el temor de que revele secretos revolucionarios. Una mañana en la que me sentía muy sola, me fui a la iglesia de San Benito. Tras oír misa al salir vi a Ramón esperándome, lo que me produjo una enorme alegría. Cuando me acerqué a él feliz, me propinó una tremenda bofetada que me dejó dolorida el alma. Ramón Franco prepara las elecciones generales de junio del 31 como candidato por Sevilla con los anarquistas y por Barcelona en la lista de Esquerra Republicana. Utiliza la base de Tablada en Sevilla como cuartel electoral y un avión del ejército para arrojar octavillas y desplazarse de mitin en mitin. En Lora del Río se desploma la tarima sobre la que arenga a la multitud y se fractura una pierna. Ramón queda convencido de que es un sabotaje promovido por el propio gobierno republicano. Miguel Maura, ministro de la Presidencia, se inquieta con la violencia verbal del aviador. Convencido de que Ramón Franco, Rada y otros militares planean desencadenar una revolución en Sevilla, ordena al general Sanjurjo que tome la base de la Tablada. Pero esto no impide que el 28 de junio de 1931 Ramón Franco salga elegido diputado por Sevilla y Barcelona. Se suscribe en el Congreso a un grupo heterogéneo de parlamentarios extremistas. Ramón Franco se sitúa en la extrema izquierda,
en 1931 es candidato de la extremísima, de lo que entonces era la extremísima izquierda, mucho más cercana a los anarquistas que a los comunistas o a los socialistas, ¿no? El escaño de diputado se le va a atragantar. El gran error, yo creo que el gran error de su vida. El gran error porque se mete aquí en el Congreso sin conocer un arte que entonces era imprescindible, que era el arte de la retórica, del bien hablar, de expresarse con brillantez y con claridad, que él ni lo había ensayado, o quizá no lo tenía, no, si se hubiera puesto a ello quizá lo hubiera adquirido, ¿no? Maura, que era entonces el ministro de Interior, y de que de tonto no tenía un pelo, le metió en un lío porque le acusó de que poco menos que iban a hacer un golpe militar en Sevilla, cosa que era absolutamente falsa, absolutamente falsa. Y cuando él entra de diputado y pide responsabilidades al ministro del Interior, que las tenía, fue incapaz de plantarle cara aquí en las Cortes. Se arrugó de mala manera y Maura lo machacó con un discurso absolutamente demagógico y falso, como toda la demagogia. Él no había nacido para ser un político, eso es indudable. Él había nacido para lo que nació y para su mundo de la aviación y para las gestas y para hechos bueno, pues que ahí están en la historia y no vamos a repetirlos, ¿no? Ramón Franco es ya un cadáver político. Contra el aviador arrecian las acusaciones de conspiración. El gobierno de Azaña le cesa como jefe de aviación. Ramón se distancia de la República. Su paso por las Cortes resulta muy frustrante porque allí no le hacen caso y porque además no tiene casi nada que decir, porque en el fondo políticamente era una persona insignificante y condenada a figurar dentro de la franja lunática, sencillamente. Su matrimonio también fracasa. Sin querer saberlo, negándome a mirar lo que todos veían, he quemado mi vida y ahora nada tengo. Ni siquiera el hombre con el que me casé siendo una niña enamorada. Porque Ramón tiene otra mujer en Barcelona, a quien sus amigos llaman la Chacala, y con ella ha tenido lo que yo no he podido darle. Un hijo. Una niña que se llama Ángeles y que llevará su apellido. En efecto, Ramón Franco ha mantenido una doble vida desde 1928, cuando conoció a Engracia Moreno, una mujer con la que comenzó una aventura, pero con la que acabará formando una familia. Con la ley de divorcio recién aprobada, Carmen Díaz solicita la separación legal. Ramón accede y se casa con Engracia Moreno. No conocemos mucho de ella. Yo creo que era más madura que él, y en ese sentido le hizo madurar. Y luego, que duda cabe, que el hecho de tener un hijo hace madurar a la gente. Más que Engracia, quizás fuese el nacimiento de la hija de Ángeles Moreno, Ángeles Franco Moreno, lo que hiciese madurar a Ramón. A partir de 1932, Ramón Franco deja de participar en la vida pública. A finales de 1933, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, gana las elecciones abrumadoramente, aprovechando la desunión de republicanos y socialistas. Alejandro Lerroux preside el nuevo gobierno. Cuando en febrero de 1934 Ramón cumple 38 años, su vida sentimental y política ha dado un vuelco. Ramón solicita un puesto en la Embajada de Washington como asesor aeronáutico. Lerroux se lo concede. En febrero de 1934, la muerte de su madre, Pilar Bahamonde, reaviva la relación epistolar con Francisco Franco. Ramón asiste poco después desde Washington a la caída de la CEDA y a la constitución del nuevo gobierno progresista del Frente Popular en enero del 36. Y allí le pilla también la sublevación contra la República que protagoniza, entre otros, su hermano Francisco. Yo creo que en ese momento, yo creo que llega a los 40 años, está rondando los 40, a lo mejor mira a su hermano no con los mismos ojos que lo miraba antes. Además, su hermano ya es, en ese momento, un militar emergente. De eso se ocupaba muy especialmente su hermano, ¿no? De ser emergente siempre, ¿no? Entonces, bueno, era el hermano. Eso de la fratría funciona siempre. Y funciona en este caso también. Ramón Franco permanece en Estados Unidos, pero el asesinato de su compañero del Plus Ultra, Julio Ruiz de Alda, en la cárcel Modelo de Madrid, va a terminar de convencerle.
Concedo que cuando termine la lucha será necesaria una dictadura fuerte, pero una dictadura para la cual el bienestar de la nación sea lo primero. Lo que España necesita es una dictadura de clase media que luche contra el gran capital y contra los trabajadores revolucionarios. De alguna forma él pues quiso estar siempre a la vanguardia y sintonizar pues con aquellas masas que le habían vitoreado. De alguna forma era esa la simbiosis que él tenía dentro. Lo cual no quitó que cuando llegó el momento del alzamiento nacional y su hermano le llama para estar a su lado, él también se pone al lado de su hermano. Un activista como es Ramón, lo que no podía es estarse quieto, en la extrema izquierda o en la extrema derecha, pero moviéndose. Finalmente, Ramón se presenta en Salamanca ante Francisco Franco, que lo asciende a teniente coronel y le pone al mando de la base aérea de Baleares. En Palma de Mallorca, muchos de sus nuevos compañeros no olvidan sus tropelías revolucionarias. Pero poco a poco, Ramón pone en orden la base y se gana la confianza de sus compañeros. Y todavía es un piloto audaz. En 1937 realiza 27 misiones de combate. Como jefe era un hombre arriesgado, todas las operaciones que había que realizar era el primero en que algunos lo consideraban ya casi un chalao porque decía que se metía excesivamente en los vuelos, pero era así desde que se le conoce en el aspecto aeronáutico, lo demostró y él estaba siempre en primera línea de todos los vuelos que se efectuaban desde Pollensa. Sin embargo, en septiembre del 38, algo parece no ir muy bien en su vida. Cuenta su hermana Pilar que en esa fecha se reunieron en Salamanca los hermanos a comer y se le notó muy taciturno, muy ensimismado, nada parlanchín y triste. Eso es claramente un estado depresivo. Ten en cuenta que todo aquello por lo que él había luchado, entre otras cosas, un estado laico, libre, estaba empezando a ser justo lo contrario, y él estaba luchando en este momento por un estado que no iba a ser nada laico, sino absolutamente todo lo contrario y nada libre, ¿no? Por otra parte, tenía enfrente como enemigos a los que hasta hace muy poco habían colaborado con él como amigos en el bando contrario. Es decir, ¿qué mente humana soporta eso sin un mínimo de depresión? Y probablemente la padeció y la tuvo. Yo creo que él pasaba por un cierto trauma personal, humano, pues que no encontraba su sitio en general, y también pues conocido es que tuvo algunas desavenencias con la mujer con quien vivía y todo este tipo de cosas que le tenían un poco, como pudiera llamarse hoy, amargado, ¿no? Fuera lo que fuese, lo cierto es que Ramón visita a su hermano Francisco con frecuencia y continúa programando misiones contra las posiciones republicanas. El 28 de octubre de 1938, la guerra civil entra en su recta final. De la base de Pollensa se disponen a despegar 2 hidroaviones CAN Z-506 para bombardear Valencia. Uno de ellos es pilotado por Ramón Franco. Hace mal tiempo. Una fuerte tormenta azota la zona. Pero en la base es conocido el lema de Ramón Franco. En la guerra nunca hace mal tiempo para un piloto. Los hidroaviones despegan. El pilotado por el capitán Rodolfo Bay esquiva la tormenta. Franco, que ha volado 1000 veces entre temporales, se introduce en una enorme nube negra. Ramón trata de superar la tormenta ganando altura. Su aparato carga 1000 kilos de bombas y pierde velocidad en el ascenso. Entre turbulencias, los 3 motores no pueden sostener el hidroavión en el aire. Cae en barrena. Ramón Franco trata de hacerse con el control del CAN, pero es inútil. La velocidad de caída es enorme y el avión es sacudido brutalmente.
Franco lucha hasta el último segundo con los mandos, pero el hidroavión se desintegra al estrellarse contra el mar embravecido. Los restos del avión no fueron localizados hasta el día siguiente. El cadáver de Ramón Franco presentaba un profundo corte en la nuca y un agujero en la sien izquierda. Uno de sus pies estaba casi arrancado de cuajo. Los cuerpos de los demás tripulantes estaban también mutilados. El cadáver del radiooperador no será hallado jamás. Esta era la cámara de cine que era propiedad de Ramón Franco y que él llevó con él en la mayoría de las gestas y que se encontró también con los restos en su accidente final. En el Museo del Aire en Madrid se conserva la cola del Can Z506 que pilotaba Ramón Franco. Al entierro de Ramón en Palma de Mallorca, el 31 de octubre de 1938, no asiste su hermano Francisco. Se le otorga la medalla militar que le confiere el rango de general. El caudillo envía el siguiente lacónico telegrama. No es nada la vida que se da alegre por la patria, y siento el orgullo de que la sangre de mi hermano, el aviador Franco, se una a la de tantos aviadores caídos. Se especuló con toda clase de razones sobre la muerte de Ramón Franco. Se habló de suicidio, de sabotaje, pero la causa probable fue, simplemente, un accidente. El cadáver de Ramón Franco Bahamonde, muerto a los 43 años de edad, permanece hoy aquí, en esta cripta subterránea del Cementerio Municipal de Palma de Mallorca. Sus restos y su historia han permanecido medio olvidados durante 65 años. Su perfil político anterior, su perfil humano también, pues hacía que a lo mejor no era el personaje que se dieran más campanadas por él. Fue un personaje incómodo y Francisco pues probablemente le perdonó, pero menos, ¿eh? Y entonces pues no estaba dispuesto a que le dieran su nombre a una calle de Madrid, pero no a una calle importante. Sí que fue adrede, no fue una cosa casual, el que Ramón Franco desapareciera del mapa, incluso de la iconografía del franquismo, cuando pues era un elemento familiar muy notable. Tras la muerte de Ramón, Engracia Moreno, casada civilmente por una ley republicana, quedó como la viuda imposible de un general. La familia Franco la ignoró durante décadas. La mujer que domesticó el apasionado carácter del héroe viajó a Estados Unidos, a París, a México. En su última carta afirmó: «Un día desapareceré y nunca más oiréis de mí». Y así fue. La hija de Ramón, Ángeles Franco, llegó a ser concertista de piano. Murió a causa de un cáncer en 1976. Carmen Díaz Guisasola, divorciada de Ramón, se casó otra vez con un militar. Fue quien le dio la noticia de la muerte del aviador. Pero todo eso es ya historia. La historia del destino que me unió a un hombre inolvidable. Un hombre que su corto paso por la vida despertó los más encendidos elogios y los odios más profundos. Su vida fue un torbellino, pues como tantos de nosotros, como un español más, su peor enemigo lo llevaba dentro. Era él mismo. Vanidoso, valiente, generoso, buscándole siempre la cara a la muerte, no tuvo paz ni en el instante postrero. Unos siguen venerando su memoria, su foto autografiada conservada entre los recuerdos más queridos. Otros
Los que un día le adularon y después le temieron y combatieron, los que quisieron destruirle, hicieron soplar sobre su nombre el polvo, habidos de borrar, hasta la ausencia. Yo jamás podré olvidarle.